Un capítulo más del curso de álgebra para los estudiantes del Colegio Abraham Lincoln. El tema que vamos a tomar ahora es relaciones y funciones. Para este tema debemos conocer situaciones preliminares, conceptos preliminares, para que pueda existir un mejor entendimiento de lo que es una relación y posteriormente lo que es una función. Para eso, hablemos primero de lo que es un par ordenado. Par ordenado es el conjunto de dos elementos en donde el orden en el que estén ubicados los elementos indica una característica de los mismos. Aquí tenemos un par ordenado, A punto y coma B, donde A es la primera componente que viene de las abscisas, B la segunda componente que viene de las ordenadas. Lógicamente, esto lo vamos a entender más fácil cuando lo ubicamos este par ordenado en un plano cartesiano o en un gráfico. Dice, si A punto y coma B, este es un par ordenado, es igual a M punto y coma N, entonces digo que la primera componente es igual a la primera de la otra, o sea, A es igual a M y B es igual a N. Por eso se dice ordenado, porque tiene mucho respeto el orden en el cual está ubicado este par de números. Entonces vamos a ver ahora lo que es un producto cartesiano. Dice, es un conjunto que genera pares ordenados, si A y B son conjuntos no vacíos. Vale decir, el producto cartesiano llega a ser el producto entre los elementos de dos conjuntos. Aquí, A, conjunto A, multiplicado con el conjunto B. Voy a obtener pares ordenados A punto y coma B tal que A pertenezca al primer conjunto y B pertenezca al segundo conjunto. Esta notación indica que los pares ordenados generados, las primeras componentes pertenecen al conjunto A y las segundas componentes al conjunto B. Veamos. Tengo el conjunto A 1 punto y coma 3 y el conjunto B 2 punto y coma 4. Si a mí me piden A por B, entonces es el primero con el primero, 1, 2. El primero con el segundo, 1, 4. El segundo con el primero, 3, 2. Y el segundo con el segundo, 3, 4. Pero si me pidiesen a mí B por A, me están diciendo que B es lo primero que vas a tomar, sería 2, 1. Luego 2, 3 o 4, 1. Luego 2, 3 y luego 4, 3. Pero si me doy cuenta, los pares ordenados son diferentes. Eso quiere decir que A por B no es lo mismo que decir B por A. Entonces aquí nos viene la conclusión. A por B es diferente a B por A. Entonces, cuando se hace producto cartesiano, hay que tomar en cuenta mucho si el que estoy resolviendo es un A por B o un B por A. Dice, propiedad. Si n representa el número de elementos de un conjunto determinado, se cumple. El cardinal del producto cartesiano es igual al cardinal de A multiplicado por el cardinal de B. Exacto. Aquí tengo el cardinal de A 2, el cardinal de B 2, sería 2 por 2, 4 elementos. Entonces el cardinal del producto me sale 4 elementos. Entonces aquí se cumple esa propiedad. Plano cartesiano. Es aquel donde se ubican los puntos generados por los pares ordenados. Lógicamente, si a mí me dicen, por ejemplo, el 1,2, entonces 1 en X, 2 en Y, entonces ahí estaría generando el punto. De esa manera ubico yo. Entonces mucho cuidado con ver quién es el primero, si A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Y eso lo vamos a analizar más en los gráficos, cuando hablemos ya de relación binaria. Relación binaria. Sean A y B dos conjuntos diferentes del vacío, vale decir, ambos conjuntos tienen que tener elementos, no deben estar vacíos. Decimos que el conjunto R es una relación binaria de A. R es una relación binaria de A es a B. Si R es un subconjunto del producto cartesiano, A por B. Simbólicamente, tengo aquí la relación de A en B. La relación está incluido en A por B, con que A no sea vacío y tampoco B sea vacío. Entonces, A por B
es igual, tal que el par ordenado A punto y coma B, tal que A pertenezca al conjunto A y B pertenezca al conjunto B. Entonces, siempre la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda componente al segundo conjunto respectivamente. Gráficamente tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Cuando me dicen A por B, como me están mencionando aquí, entonces el primer conjunto es A, voy a decirle conjunto de partida. ¿Dónde llega? Conjunto de llegada. En el conjunto de partida, los elementos que participan se llaman dominio. Y en conjunto de llegada, los elementos que participan se llaman rango. Por ahí nace una pregunta, dice, ¿eso quiere decir que todos los elementos del conjunto de partida son dominio? No, son dominio solo los elementos que participan en la relación. Este conjunto de partida puede tener 10 elementos, pero solo participan 2. Esos 2 es el dominio, pero el conjunto de partida es los 10 elementos. Igual sale en el conjunto de llegada. El conjunto de llegada puede tener 20 elementos, pero solo participa 1. Entonces el rango es un solo elemento. Entonces, no que el rango es todo el conjunto de llegada. No es así. Y aquí lo tenemos más hecho en el concepto ya en nuestro compendio. Dominio es el conjunto formado por los primeros componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. Ahí está lo que les decía. El dominio es solo los elementos que participan en la relación. Rango es el conjunto formado por los segundos componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. Rango, los elementos del conjunto de llegada, pero que participan en la relación. Hablemos aquí, dejemos más claro con este ejemplo de relación. Si tengo la relación 3.7, 5.9, 8.7, en esta es una relación, pero en esta relación el dominio sería 3, 5 y 8. El rango sería 7 y 9. Bueno, este 7 ya se repite nuevamente, ¿no? Repito entonces, el dominio 3, 5, 8, el rango 7, 9, 7. Funciones reales de variable real. Si hacemos un pequeño recuento, del producto cartesiano se obtiene una relación. O sea, una relación de dónde sale, de un producto cartesiano, pero un producto cartesiano que cumple cierta condición. Ahora, de esa relación, algunos que cumplen también cierta condición llegan a ser funciones. En conclusión, la regla sería así: primero un producto cartesiano, segundo una relación y tercero una función. Ahora, una relación lógicamente tiene que cumplir cualquier condición que se le da. El primer componente mayor que el segundo, por ejemplo, eso sería una condición. Que el primer elemento sea la mitad del segundo elemento, otra condición para la relación. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que formar una relación con cierta condición. Y una función es aquella relación que cumple características mucho más especiales. Pero ¿cuáles son esas características? Las revisamos. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, se llama función de A en B a la relación, donde cada uno de los elementos de A le corresponde un único elemento de B. Por ejemplo, tengo el conjunto de partida, el conjunto de llegada, a X le pertenece solo Y. A X no le pertenece otro elemento. Cuando de X sale solamente un elemento o una relación, bajo una condición, entonces digo que esto llega a ser una función. Pero si de X, por ejemplo, aquí habría otro elemento y de X sale otra, entonces deja de ser función para ser simplemente una relación. Condición de existencia y unicidad. Una función es una relación en la que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del contradominio o rango. Es decir,
de cada elemento del conjunto de partida sale una sola flecha hacia el conjunto de llegada. Lo vamos a ver mucho más entendible en un gráfico. Aquí tengo el producto cartesiano, la función. A ver, revisemos. 1a, 2b, 3b. ¿Se han dado cuenta? Y aquí voy explicando, me voy adelantando un poco. Cumple la definición, por lo tanto es función. ¿Qué significa eso? Que todos los primeros componentes no deben repetirse. 1, 2, 3 y 4. O sea, cada uno tiene su pareja. El 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el B, el 4 con el C. Las primeras componentes no se repiten. Cuando eso es así, entonces yo puedo afirmar que esta relación es una función. Reviso en mi gráfico. Tengo la función 5 con A, 9 con B, 9 con C y 13 con A. Me fijo aquí, el 9 tiene dos relaciones, con el B y con el C. Entonces esto no es una función, porque este elemento 9 se está relacionando dos veces. Llega a ser función únicamente cuando estos se relacionan una sola vez, o sea, tiene una sola pareja. El 9 tiene dos, por lo tanto, basta que un elemento no cumpla la condición, entonces se dice que esta relación ya no es una función. Entonces aquí dice, no se cumple la condición de la unicidad, o sea, no es una función. Aquí tenemos un ejemplo, pero un ejemplo que más constituye un problema. Dice, tengo 3, punto y coma, A menos 3, que es un par ordenado, 5, 7, 3, 8, 5. Algunos dirán, esto 3 y aquí también 3. Entonces esto no es una función. Lógicamente, o sea, si yo lo veo de inmediato, no es una función, porque se está repitiendo este dominio. Pero aquí tengo ya con una variable A menos 3 y aquí tengo 8. La única condición de que este 3 sea único, o sea, vale decir, este par ordenado sea solo 1, entonces que esto también valga 8. Es por eso que pongo A menos 3 va a ser 8. Yo estoy condicionando, yo estoy diciendo A menos 3 va a valer 8. De esta manera solamente podría decir que es una función. Y lo mismo sale con el B. 5 aquí, 5 aquí. Entonces diría también no es una función. Pero la única manera que yo puedo afirmar es que el 7 sea lo mismo que el B menos 1. Y de ahí digo B menos 1 es igual a 7. De esta manera resuelvo A vale 11 y B vale 8. Si A y B toman estos valores, puedo decir que todo este grupo es una función. Entonces, y si no, simplemente no afirmaría nada, si no hubiese ninguna variable aquí. Dominio de una función, rango de una función, lo explicamos, el dominio llegaría a ser todos los elementos que participan en dicha función del conjunto de partida. Y rango, todos los elementos que participan en el conjunto de llegada. Tanto en una relación como en una función, tiene que haber una regla de correspondencia. Por ejemplo, aquí tengo otro detalle más. Me dan la función 1, 2, 4, 7, 5, 4, 9, 10. Si me doy cuenta, los dominios no se repiten. Entonces yo puedo afirmar fácilmente que esto sí es una función. El dominio, todos los que participan. 1, 4, 5 y 9. Ahí está. El rango 2, 7, 4, 10. Ahí está. Regla de correspondencia. Es la relación que existe entre las primeras y segundas componentes de la función. ¿Qué significa? Que puede ser que el primer componente sea mayor que el segundo, que el primer componente sea la mitad, etcétera, etcétera. Ahora, veamos en los gráficos. Dice, si f es una función de R en R, si solo si toda recta paralela al eje Y corta la gráfica a lo más en un punto. Una paralela al eje X. Perdón, al eje Y. Una paralela al eje Y debe cortar. A ver, yo reviso aquí. Si yo trazo la paralela a Y y esta corta la gráfica, esta es la gráfica de la función, corta en un solo punto, yo digo que es una función. Pero si lo corta en dos puntos, como se ve aquí, ya no es una función. Ya no es una función. Entonces,
cuando yo tengo una gráfica y esta gráfica solamente es cortada en 1, entonces puedo decir que es una función. Veamos ahora, visto esta teoría, revisemos la aplicación y empecemos a responder algunas preguntas para ver si nosotros hemos entendido. Dice, indicar cuáles de los siguientes diagramas representa funciones. La teoría dice que de cada elemento que está en el conjunto de inicio o conjunto de partida, solamente debe tener una pareja. El primero, por ejemplo, A con M, B con N, C con P. Cada uno tiene una pareja. Entonces, esta R1 es una función. Aquí, el 1 con el R, el A con el P. No es necesario que participen todos. Entonces, llega a ser una función. Aquí, el X participa con P, el X participa con Q, 2 veces. Ya no es una función. Reviso. Segunda pregunta. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de pares ordenados son funciones? A ver, en el primero, el dominio. Veo si se repite el dominio. No se repite. Entonces puedo afirmar que este R1 es una función. Aquí, A, B y C no se repite, son diferentes, entonces puedo decir que es una función. 3, 9, 3, aquí se repite, entonces esto no es una función, es simplemente una relación. Ahora reconozco gráficamente. ¿Cuáles de las siguientes gráficas representan funciones? A ver, yo trazo una paralela al Y, que puedo trazarlo aquí, no hay problema. Y si lo corta en un solo punto a mi gráfica, entonces digo que es una función. A ver, hago una paralela aquí. Paralela Y. Lo va a cortar en un solo punto. Si trazo aquí, lo va a cortar en un solo punto. Entonces puedo decir que esto sí es una función. Aquí, trazo una paralela, también lo va a cortar en un solo punto. Puedo decir que es una función. Pero aquí, trazo una paralela, o aquí, ya lo va a cortar en 3 puntos. No es una función. De esta manera yo puedo demostrar, verificar si la gráfica que tengo, el producto cartesiano que tengo, o la relación que tenga, o la gráfica de conjuntista que tenga, entonces me pueden determinar si es una función o no. Entonces, de esta manera, señores, nosotros podemos reconocer. A ver, veamos también un ejercicio donde indicar los elementos. A ver, yo quiero desarrollar este ejercicio. Dice, sea, vamos a obtener vamos a obtener nuestra pizarrita y vamos a observar qué es lo que está pasando en nuestro ejercicio. A ver, dice, sea A 1, 3, 5 y 7, B 2, 4, 6, 9, 10, 12, siendo F, X, punto y coma Y, o sea, el par ordenado que pertenece al A por B, la condición. Y es el F de X, o sea, Y es la función, tal que Y debe ser X más 3. Entonces, a ver, hago la función. F para mí va a ser igual. F para mí va a ser igual. Voy a buscar poder hacer una llavecita. A ver. Si yo reviso, dice X más 3 es Y. A ver, reviso en el primero. Primero me va a salir 1, 2. ¿El 1 sumado más 3 me da el 2? No. El 1 sumado 3 me da esto, sí. Entonces el primero sería el 1,4. ¿Cómo verifico eso? Perdón, aquí lo voy a poner 1 punto y coma, si no va a aparecer un número decimal. 1 punto y coma 4. A ver, yo reviso. Dice que el Y debe ser al X más 3. ¿Ve? X es 1, más 3, 4. Ahí está. Este cumple la condición. El 1 con 6 no cumple, el 1 con 9 no cumple, el 1 con 10 no cumple, el 1 con 12 no cumple.
El 3 con 2 no cumple, el 3 con 4 no cumple, el 3 con 6 sí. Entonces el otro es el 3 con 6, el 3 con 6 es el que cumple. Ahí está, si a este X le sumo 3 me debe dar el Y. El 3 con 9 no cumple, el 3 con 10 no cumple, el 3 con 2. El 5 con 2 no cumple, el 5 con 4 no cumple, el 5 con 6 no cumple, el 5 con 9 no cumple, el 5 con 10 tampoco con 2. El 7 con 2 no cumple, el 7 con 4 no cumple, el 7 con el 4 no cumple, el 7 con el 6 no cumple, el 7 con el 9 no cumple, el 7 con el 10, el 7 con el 10 sí. El 7 punto y coma el 10. El 7 con el 12 no cumple y eso serían todos. Entonces, si yo me doy cuenta, ahora lo cierro. Si yo me doy cuenta, entonces, fíjense ustedes, si yo me doy cuenta, estos llegarían a ser los que cumplen la condición. Entonces me dice, el dominio ya saben que es el 1, el 3 y el 7. El rango 4, 6 y 10. ¿Por qué digo que es función? Que todos los dominios son diferentes. Ya está. Indicar la suma de los elementos del rango. Indicar la suma de los elementos del rango. Indicar los elementos de la suma del rango. Rango 4, rango 6, rango 10. La suma 4 más 6, 10, más 10, 20. Entonces la respuesta, la E, sería 20. Entonces fíjense ustedes, señores, cómo yo puedo determinar, a esto se le llama regla de correspondencia, por si acaso, esta es la regla de correspondencia, esta es la condición que cumple. Sin una regla de correspondencia no habría una función. Entonces, ¿de dónde obtengo esta regla de correspondencia? Esta es la que me dan. ¿De dónde voy a sacar los elementos? Del A por B. ¿Y qué tipo de elementos? Un par ordenado. B. Entonces, de esa manera, aquí se tiene una serie de ejercicios en las cuales el estudiante va a ir resolviendo poco a poco. Entonces, en la hoja de actividad les voy a dejar algunos ejercicios muy semejantes a los que desarrollé para que el estudiante pueda resolver, practicar y aumentar su conocimiento acerca de este tema. Cualquier consulta, ya saben, al WhatsApp para poder disolver esas dudas o ese entrampamiento que tienen ahí para desarrollar las actividades. Hasta entonces.